¿Qué tal, amigos de Espacio Libre TV? Este domingo salieron a las calles a protestar quienes defienden al Poder Judicial, quienes defienden a Norma Piña y a sus jueces, magistrados y ministros. Son pocos pero muy gritones. La desesperación les llegó ya al límite. Los trabajadores, esos que por cierto siguen cobrando sus sueldos, que por cierto también son muy por abajo de los jueces, magistrados y ministros, salen a defender los excesos y las corruptelas de sus altísimos sueldos y de las ventas de sentencias de sus jefes. Algunos engañados y manipulados, y otros tantos, seguramente los más, familiares, parientes y amigos de ellos, que ahí trabajan porque ellos ahí los metieron. Hablemos de los pecados mayores de los juzgadores, que son, según tú, el nepotismo y la venta de sus sentencias a cambio de sobornos. Empecemos por el pecado leve, el nepotismo. Dices que el nepotismo determina quién llega a los cargos. ¿Cómo opera eso? El nepotismo es el contrapeso. Bueno, hasta antes de la administración del presidente López Obrador, debemos de reconocerlo, el Poder Judicial de la Federación no había reconocido el nepotismo como un problema. Se encuentra que de cada 10 jueces de distrito, por lo menos 7 tienen algún familiar directo trabajando dentro del Poder Judicial. Y hablamos de que tienen a la esposa, que tienen al hijo, al sobrino, al primo, al tío. Y hay unas redes increíbles de nepotismo, se me va por supuesto. Jesús, hablas de un caso de un juez que tiene a la esposa y al amante trabajando en la misma oficina. Qué generoso hombre, ¿no? Muy generoso. Tiene esposa, tiene amante, tiene hijos y tiene también a los hijos del amante. O sea, tiene prácticamente a 2 familias trabajando. Y te digo... También cuentas el caso de un juez que tiene a 17 familiares incrustados allá en el Poder Judicial de Durango, ¿dices? Sí, de Durango. Se me va el nombre, eso es de apellido Flores. Flores, sí, se me va el nombre, porque estamos hablando de 600 juzgadores de los que reviso a fondo. Y sí, hay gente que tiene 17, otros que tienen 12. Los que menos tienen son 2. Los que menos tienen son 2 para poder considerar el nepotismo. La propia Norma Piña acaba de reconocer que al menos el 50% de los jueces y magistrados tienen en la nómina del Poder Judicial a parientes, familiares y amigos, sin contar con los compadres. Hay casos también documentados en que hasta 60 integrantes de una sola familia están ahí en la nómina. Esto viene en su documento. Me llamó mucho la atención. Está también en las redes sociales. Comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿eh? Pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Entonces por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Los manifestantes dicen defender la carrera judicial. ¿Cuál carrera judicial? Si solo el 12% de los jueces y magistrados han llegado ahí por esa vía. El 88% restante han llegado por nepotismo, por favoritismo y por la compra de plazas. Incluso ya se han revelado los montos a los que esos cargos se ofertan. Dicen defender la independencia del Poder Judicial. ¿Qué en verdad no saben o se hacen que no saben? ¿Cuál independencia? Su presidenta Norma Piña llegó a ese cargo por bendición y gracia de Enrique Peña Nieto. Y para quienes no lo crean, ella misma lo dice. Primero fui postulada en una terna por el presidente Felipe Calderón. En esa terna no salí. Me postuló, no lo conocí, pero... ¿Nunca lo conociste? No, nunca. Y con el presidente Peña Nieto me citó en Los Pinos para conocerme. Y me dijo expresamente,
me dijo expresamente, estoy entrevistando a varias personas, el que estemos platicando no quiere decir que usted va a ser ministra, pero estoy entrevistando a varias personas para conocerlas. ¿Cómo se da ese contacto? ¿Cómo te buscan a ti para justo tener la entrevista? Por teléfono a través del consejero jurídico. ¿Y cómo fue esa entrevista? Muy bien. Realmente no fue una cuestión de un examen de derecho. Fue yo considero que fue más que quería conocer a las personas que quería postular. Su forma de pensar, su forma. No era tanto técnica ni teórica, era sobre Conmigo ti. no. ¿Cuál independencia? Así han llegado hasta ahora todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial es santuario de la corrupción, santuario de la impunidad y del nepotismo por excelencia. Y pese a que su reforma es un mandato popular, se niegan a dejar su inmundo santuario. Es como el monstruo de 7 cabezas, al que quedándole solo una, se resiste a morir. La reforma al Poder Judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría. Este miércoles será votada en la Cámara de Senadores, donde también se tiene mayoría calificada. Pero hay quienes dicen que falta un voto. La Constitución Política de México dice que toda reforma constitucional deberá ser aprobada por 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores existen 128 senadores de la República. Las 2/3 partes son 85.3 senadores. Morena y aliados tienen los 85 senadores. En sentido estricto, faltaría un punto 3, es decir, punto 3 de senador. Como Pitágoras lo indica, ubiquémonos en la recta numérica. Existen fracciones de número, existen fracciones de cosas, pero no existen fracciones de personas. ¿Hacia dónde debe inclinar la balanza de las fracciones? Por todos es conocido como cuando existen fracciones de centavos y se pretende cerrar el número, este se va al más próximo. Es decir, si la fracción supera el 50%, se cierra en el primer número inmediato superior. Pero si la fracción no llega al 50%, se cierra al número inmediato inferior. Está claro que en este caso es 85.3, se cierra al número próximo inferior, que es 85. Por lo tanto, Morena y aliados cuentan con las 2/3 partes, dado que no hay fracción de punto 3 en personas. Así de fácil. La desgastada y perdida oposición está empeñada en su afán por asegurar que falta un senador, que falta un voto para la mayoría calificada. Independientemente de que ese voto o más se consigan o no se consigan, Morena y aliados cuentan con la mayoría calificada. Claro, el PRIAN y Movimiento Ciudadano van a alegar 1001 argucias, como todas las que han alegado. Pero hoy, sin ese voto, Morena y aliados, con 85 senadores, tiene la mayoría calificada. 86 senadores sería lo ideal, pero 85 es lo suficiente. La desesperación les llevó a la locura. Ya vimos cómo una senadora del PAN hizo un llamado para linchar, literal, para linchar al senador que vote a favor de la reforma. Que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, anunció que interpondrá una denuncia penal en contra de esta incitadora al linchamiento. Están además de perdidos desesperados. Están sucediendo muchos hechos nada comunes. Ustedes recuerdan a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una actitud soberbia, altiva, engreída, altanera, arrogante, presuntuosa y retadora, sentada en el acto de aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana el 5 de febrero en Querétaro el año pasado. Pues ya se levantó de su silla y ahora hasta marchó en la calle. No va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer,
Ese, y solo ese, es el lugar que a esta señora corrupta le pertenece, es decir, la calle, a donde sin remedio se tendrá que ir más temprano que tarde, porque las mayorías calificadas en las dos cámaras, el pueblo las otorgó, entre otras cosas, para que se deshaga de estas lacras vendedoras de sentencias. De una forma o de otra, con 86 u 85 senadores, estos nefastos jueces, magistrados y ministros se van a la calle más temprano que tarde. Comparte este video para llegar a más mexicanos. Es muy importante que nos digas aquí en tus comentarios qué es lo que tú opinas. En base a eso hacemos nuestros contenidos. Se trata de que todos tengamos una sola voz para que se escuche fuerte y se escuche lejos. Estos son tiempos nuevos donde la comentocracia vendida y alquilada y sus medios tradicionales de chayoteros y de medios que ya han pasado de moda han perdido toda credibilidad. Ahora son tiempos de los medios alternativos. Gracias a ti por eso. Te invitamos a que compartas y dejes tu like. Nos vemos en la próxima.